Muy buenas tardes a todos y a todas, y buenas noches para los que nos ven desde otras latitudes. Hoy estamos para compartir una conferencia, un panel más dentro del ciclo denominado Pandemia y Crisis hacia un nuevo contrato social. Este es un ciclo de paneles que organizamos desde Tereré Cómplice para ir tocando los diferentes temas que afectan a la pandemia. Es decir, usamos la pandemia o el COVID como un hilo conductor para discutir un sinnúmero de temas que tienen que ver con la propia problemática que estamos viviendo ahora. En el panel que tenemos hoy, que se denomina La Otra Pandemia, COVID y Género, tenemos expositoras de lujo y una comentarista excelentísima. Entonces les invito, para no dar muchos tiempos más, a comenzar con el panel. La primera compañera que va a estar con nosotros, que es la comentarista, es Lilian Soto. Ella es política, socialista y feminista. Es doctora en medicina por la Universidad Nacional de Asunción y máster en administración pública por la Universidad de Ohio de Estados Unidos. Además, realizó un diplomado en presupuestos públicos pro equidad de género por la Flaxo México. Como todos saben, ocupó cargos de responsabilidad gremial, político, partidarios y públicos. Actualmente se dedica al campo de la investigación en las ciencias sociales como consultora y como investigadora en temas referidos a género, políticas públicas y administración pública. Es autora y coautora de publicaciones sobre participación política de mujeres, trabajo doméstico remunerado, liderazgo de las mujeres, gestión pública y políticas públicas. Sin mucho más preámbulo, te cedo la palabra, Lilian. Lilian, el micrófono. Gracias, Katia. Bueno, muy buenas tardes de nuevo a todas, todos, disculpen. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Tereré Cómplice a comentar este panel y también por visibilizar este tema que, si bien está siendo debatido en diversos ámbitos internacionales y también en la academia de varios países, en el nuestro, en Paraguay, está bastante invisibilizado aún, y por supuesto me estoy refiriendo a el tema del género y la pandemia. Creo importante decir para introducir esta mesa que desde los inicios de la pandemia, las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, las organizaciones feministas y del movimiento de mujeres amplio, han alertado que tanto las condiciones estructurales de desigualdades de género, que por supuesto son previas a la existencia de la pandemia, pero tanto esas estructuras de desigualdades de género como las políticas que pudieran tomarse para afrontar la pandemia si no tenían en cuenta estas desigualdades estructurales previas, podían causar efectos diferenciados en las mujeres. Esta fue una alerta que desde el inicio existió. Pese a ella, en algunos países, como en el nuestro, no precisamente hemos tenido una perspectiva de género, una mirada de género en todos aquellos aspectos que se han definido. E incluso en el ámbito de lo simbólico institucional, es decir, no la estamos viendo hoy a la ministra de la Mujer en los principales espacios de decisión, en la primera línea de actividad y definición, por ejemplo, ¿verdad? Pero de todo esto nos van a hablar nuestras excelentes panelistas, que realmente, como decía Katia, son un lujo, son mujeres jóvenes, estudiosas, académicas, rigurosas, con perspectiva de género, feministas, es decir, tienen todos los elementos para hablarnos hoy desde diversas perspectivas sobre cuál es la situación de las mujeres y la pandemia en nuestro país y en general, ¿verdad? Porque seguramente van a tener también una mirada general. Claudia, que tiene esa mirada desde el trabajo, Montserrat, que mira desde la antropología todo lo que está pasando, y Jazmín, que mira desde el análisis del discurso y desde la historia. Así que tenemos un panel de lujo realmente, yo estoy ansiosa por escucharlas
y por supuesto creo que también ustedes, así que con esta introducción, Katia, te paso la palabra para que nos las presentes con todos los elementos que hacen a sus espectaculares currículos. Muchísimas gracias, Lilian. Antes de pasar a la siguiente panelista, le voy diciendo ya a la gente que se está conectando por Zoom y por Facebook con nosotros que vayan haciendo sus preguntas. Al final de la charla vamos a tomar algunas de esas preguntas, pero les invito a que vayan haciendo desde ahora ya. Yo la verdad que ya tengo las mías propias, entonces sería bueno enriquecer el debate con los cuestionamientos y las curiosidades propias que genera también este panel. La panelista que ahora nos va a presentar es Claudia Pompa. Claudia es analista política, investigadora y además es empresaria. Hizo un máster en Relaciones Internacionales en Georgetown, es licenciada en Psicología Laboral por la Universidad Nacional de Asunción y ha trabajado con varias organizaciones, tanto nacionales como internacionales, en temas relacionados a crecimiento económico, desarrollo del sector privado, emprendedurismo y educación. Claudia, que está con nosotros desde Londres, nos va a presentar el tema de exposición La fragilidad de las mujeres en la pandemia. Claudia, te cedo la palabra. Gracias, Katia. ¿Me escuchan bien? Espero. Y bueno, a mí me gustaría primero agradecerles el espacio y también este mimo para el alma, poder compartir con otras grandes mujeres. Y quería empezar mi ponencia con una frase del poema de Carmen Soler, Penas Encimadas. Carmen Soler es una autora paraguaya y creo que ayuda a reflejar la situación de muchas mujeres, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional durante esta pandemia. Y Carmen Soler dice: voy a decirlo de entrada, para el que quiera entender, son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. Y hoy a mí me gustaría hablarles a ustedes acerca de cómo esta pandemia está afectando a las mujeres en tres aspectos fundamentales. Uno, en cuanto a lo laboral, trabajo remunerado. Lo segundo es en cuanto al trabajo no remunerado o el trabajo doméstico y de cuidado. Y lo tercero es en cuanto a la violencia doméstica. Y muchos de los datos que voy a usar provienen de organizaciones internacionales como la OIT o ONU Mujer, porque lamentablemente en Paraguay todavía están emergiendo estos datos y todavía no tenemos mucha claridad acerca de las cosas que están pasando, pero sí sabemos que estamos siguiendo tendencias regionales. En cuanto a lo laboral, una de las principales cosas que hay que destacar es que las mujeres han estado al frente en la respuesta de la epidemia del coronavirus. Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Mujer, de la Salud en 104 países a nivel global, nos muestran que el 70% de los trabajadores en el sector de salud son mujeres, ya sea como enfermeras, médicas o a nivel de personal de cuidado. Aparte de eso, tenemos todas las mujeres que están empleadas en posiciones relacionadas al cuidado, pero tal vez no de primer contacto directo, pero que están también dando servicios de comida, de limpieza, de lavandería en los hospitales y en los centros de salud y de cuidado, lo cual hace a las mujeres especialmente vulnerables al contagio. Y esta es una tendencia que ya vimos muy claramente, principalmente en países donde la pandemia ya está más extendida en cuanto a la cantidad de casos y de contagios, en donde muchas mujeres han sido contagiadas en sus lugares de trabajo. Lo otro que sabemos es que la evidencia que está emergiendo del impacto del COVID sugiere que la actividad o la vida económica y productiva de la mujer va a ser afectada de manera desproporcionada y de forma muy diferente a la de los hombres. Hoy ya sabemos que las mujeres ganan menos, ahorran menos y suelen estar empleadas en sectores informales o industrias de alto riesgo. Y en muchos casos, sobre todo para las mujeres que son jefas de hogar, es muy difícil poder hacer frente a estos shocks económicos como los que presenta esta pandemia. La otra cosa que sabemos es que las mujeres en su mayoría tienden a trabajar en sectores e industrias que son particularmente vulnerables a los efectos de esta crisis, y ya se han visto en varios países a nivel mundial que en la primera ronda de despidos ciertos sectores se vieron más afectados que
que otros, como el sector de servicios, sobre todo comercio minorista, hotelería y turismo, todos estos sectores que se caracterizan por emplear altos niveles o altos números de mujeres. En países en desarrollo como, como el nuestro, como en Paraguay, con altas tasas de informalidad, la situación es aún más complicada porque se estima que el 70% de las mujeres están trabajando en el sector informal, los que las hacen muy vulnerables a situaciones como despidos injustificados, no tienen permiso pago por casos de enfermedad, no tienen asistencia, no son parte del sistema de protección social. Pero todo esto, como dijo Lilian al comienzo, se está dando en un contexto donde ya sabíamos que habían profundas inequidades estructurales. Ya sabíamos que 743 millones de mujeres alrededor del mundo estaban trabajando en situación de informalidad. Ya sabíamos que las mujeres ganamos 35% menos por hacer exactamente el mismo trabajo que los hombres. Y que por lo general las mujeres tienen 25% más de probabilidad de estar en situación de pobreza. Y las experiencias que tenemos de otras crisis económicas, sobre todo como las del 2008, y con los datos que van emergiendo ahora, nos cuentan hacia dónde podemos proyectar esto en el sentido laboral para las mujeres. Y lo que lamentablemente estamos viendo es que esto va a resultar en una caída prolongada de los ingresos de las mujeres y en una disminución de la participación de las mujeres en la fuerza laboral. Y esto puede tener efectos aún mucho más agudos para aquellas familias en donde las mujeres son jefas de hogar. Porque como estamos diciendo antes, son vulnerabilidades que se van encimando y que se hacen cada vez más complejas. En cuanto a las tareas de cuidado o trabajo no remunerado, también nos dimos cuenta que de la noche a la mañana la pandemia aumentó de forma considerable la demanda de cuidado de parte de las mujeres. El cuidado de los niños, el cuidado de los padres, el cuidado de los enfermos, el cuidado de los familiares. Y eso ayudó a demostrar las desigualdades que existen también en este sector. Hoy en día, UNESCO calcula que 1.520 millones de niños no están en las escuelas debido al cierre de las mismas por causas del virus. Y el cierre de guarderías y escuelas ha afectado principalmente a las mujeres, que siguen siendo las principales responsables del cuidado y la educación de los niños. Y así como decía Adriana Clos, una periodista paraguaya, ahora no solo somos malas madres, sino que también somos malas maestras, malas cocineras, malas un montón de cosas, con un montón de estigma social que viene asociado al trabajo no remunerado. Y esta falta de acceso a sistemas de cuidado también obviamente que está afectando la capacidad laboral de las mujeres, ¿no? Porque si yo estaba trabajando antes y ahora tengo que cuidar de los niños, no es que tenga muchas opciones. O trato de seguir trabajando además de todas mis responsabilidades domésticas y familiares, o pido días de vacaciones, o por lo general, como sabemos en estos casos, es que va a llevar también a renuncias masivas por parte de las mujeres que no van a poder compaginar estas realidades. Y otra vez de vuelta, esto se da en un escenario donde ya habían inequidades estructurales. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, nos cuenta que las mujeres realizan el 75% del trabajo doméstico no remunerado, 3 veces más que los hombres. ¿Y qué significa esto en la realidad? En el día a día, esto significa que las mujeres realizan 4 horas y 25 minutos de trabajo doméstico todos los días, en comparación a 1 hora y 23 minutos de lo que realizan los hombres. Y además de esto, también sabemos que a nivel mundial existen más de 600 millones de mujeres que se dedican al trabajo doméstico no remunerado de forma a tiempo completo. Cuando miramos eso y comparamos las figuras con las de los hombres, son solo 43 millones. Y esto tiene efectos a largo plazo, no solamente en cuanto a la participación de la mujer en temas económicos, pero también en su capacidad de ahorro, en su capacidad de generar una jubilación, de tener planes a más largo plazo. Tiene efectos
trascendentales para las economías de los países. Y el último tema que quiero tocar y darles un pantallazo para después poder hablar a lo mejor en más detalle es el tema de la violencia doméstica. La otra pandemia, como le estamos llamando en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Cuando algunos que estábamos siguiendo los datos de Wuhan empezamos a ver los datos, los números más duros que estaban saliendo, nos empezamos a dar cuenta que no solamente habían números en referencia a casos, a muertos, contagiados, recuperados, sino que había un número que nos preocupó muchísimo, que era el aumento de pedidos de asistencia por violencia doméstica. Lamentablemente esto muy pronto se volvió en una tendencia y lo mismo que empezamos a ver en Wuhan se empezó a replicar a través de Europa y de forma masiva en Latinoamérica. Pero la epidemia de la violencia contra la mujer nuevamente no es algo necesariamente nuevo, pero sí esta circunstancia exacerbó la situación. ONU Mujer nos cuenta que en los últimos 12 meses hubieron 243 millones de mujeres que fueron víctimas de violencia física o sexual por parte de sus parejas. Y los datos que están empezando a emerger de la región nos pintan un escenario un poco tenebroso acerca de la situación en la que están viviendo hoy las mujeres. Y usé una medida de comparación que es más o menos similar en todos los países para ayudar a darles este pantallazo general o este escenario. Me fijé en el número de aumento de llamadas a las líneas de asistencia por temas de violencia doméstica en cada país. Generalmente los países tienen una línea telefónica, suele ser el 137, pero puede variar por cada país, donde las mujeres que están sufriendo violencia doméstica pueden llamar para pedir asistencia. En las primeras semanas de la pandemia vimos que en Argentina la línea telefónica registró un aumento de 67% de llamadas en comparación al año anterior. En Colombia, 130% de aumento de llamadas durante los primeros 18 días de la pandemia. En Chile, 70% de aumento de llamadas en el primer fin de semana del confinamiento. En Sao Paulo, la policía tuvo que intervenir en 45% más de casos de lo que suele intervenir por estos temas, y en México el aumento de casos fue del 25%. Sabemos que en Paraguay ya empiezan a haber datos emergentes, no tengo el porcentaje específico, pero sí el Ministerio de la Mujer dijo que hubo un aumento considerable en la cantidad de llamadas y que se tuvieron que habilitar nuevos lugares para poder acoger a estas mujeres. Lo que sí es interesante también acá es que están empezando a haber algunas respuestas a nivel regional y a nivel local. Por ejemplo, la designación de supermercados y farmacias como lugares seguros donde las mujeres pueden acudir para pedir ayuda, porque se dieron cuenta que a pesar de la situación de violencia, todavía las mujeres podían ir o al mercado o a la farmacia, y ahí se vio la forma de proveerles asistencia. Algunos países están haciendo campañas promoviendo frases claves para que las mujeres puedan pedir ayuda, el barbijo rojo o pedir la máscara N91, que es 19 al revés, son algunos de los tips que se tienen para saber que si una persona se acerca a vos y te pide eso, es porque está en necesidad de asistencia por temas de violencia doméstica. Pero más allá de estas medidas que se están tomando, necesitamos empezar a pensar en estas medidas o en soluciones que sean más integradas, tanto a nivel económico como a nivel social. Porque la realidad es que esta pandemia va a continuar. La Organización Mundial de la Salud anunció ayer que es muy probable que este virus llegó para quedarse y va a tener implicancias considerables en nuestros estilos de vida, lo que muy probablemente suponga que estos números van a seguir aumentando y con efectos nefastos sobre la salud física, pero también la salud mental y el bienestar de las mujeres, que son las mujeres que van a tener que jugar un rol fundamental en el proceso de recuperación social y económica al que nos vamos a enfrentar dentro de muy poco. Y con esto quiero terminar y dejarles con este pensamiento, que es que esta pandemia no necesariamente se trata
de sobrevivir al coronavirus. Todos queremos sobrevivir al coronavirus, pero también tenemos que pensar en cómo vamos a salir fortalecidos socialmente de este proceso. Y en esto las mujeres juegan un papel fundamental para el proceso de recuperación. Los efectos que la pandemia tengan en las mujeres sí o sí van a significar un enorme desafío social al que todos nos tenemos que enfrentar. Muchísimas gracias, Claudia, por compartir con nosotros estas reflexiones. Antes de seguir, les comento que nos están siguiendo muchísima gente. Tenemos casi 70 personas que nos acompañan en el panel desde Facebook y casi 40 que nos siguen en Zoom. Hemos recibido comentarios, saludos, nos acompaña la querida Irene Rotela, Mercedes Argaña, nos están enviando saludos desde España y agradeciendo por la realización del panel. Así que estamos muy, muy contentas y contentos por el interés que está suscitando este panel y sobre todo este tema en particular que es tan interesante, sobre todo partiendo de los datos que estuvo comentando Claudia. La verdad que realmente es sorprendente el aumento de llamadas por violencia de género en esta pandemia. Creo que de eso van a surgir muchas preguntas de acuerdo con lo que ya estoy leyendo, que les voy a ir pasando al final del panel, como les comenté. Pero para no robarme más tiempo a mí que no me corresponde, le cedo la palabra a Montserrat Foix enseguida. Monse es licenciada en Ciencia Política por la UCA y candidata a magíster en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires. Además, está cursando el doctorado en Antropología Social en la UBA como becaria del programa Becal. Ahora mismo sus intereses versan sobre la investigación del Estado, las políticas públicas, pensadas desde un enfoque socioantropológico y feminista. Montserrat va a compartir con nosotros hoy el siguiente tema de exposición: el COVID-19 frente a las desigualdades de género. Monse. Muchísimas gracias, Claudia, por la presentación. La verdad que lo que yo preparé busca más bien destacar algunos tópicos para la discusión frente a este contexto de pandemia y sus implicancias. Entonces, me gustaría comenzar ya recalcando algo que Lilian mencionó al inicio en su introducción al panel, que parece muy evidente pero que no lo es en muchos casos, y es que el virus afecta a todos los seres humanos, pero la desigualdad social, económica, de raza, de género, produce condiciones de vulnerabilidad que lleva a que el daño efectivamente sea mucho mayor para determinados sectores. En ese sentido, quiero apuntar dos cuestiones. La primera es la relevancia de poder analizar esta crisis desde los feminismos, que entre otras cosas es atender precisamente a esa complejidad y a la multidimensionalidad de los efectos de la pandemia en la vida de todas las personas, pero de las mujeres en particular por los motivos que bien Claudia detalló en su presentación. Y otro punto es precisamente la necesidad de pensar al Estado y su capacidad o incapacidad para responder a los desafíos de este contexto de una perspectiva de género. ¿Y qué supondría esto? Diría que en un punto derribar la idea la idea del Estado como algo neutral. El Estado no es neutral, no es un todo monolítico, impenetrable, absolutamente coherente. El Estado tiene una racionalidad. Sus ausencias, sus presencias responden a determinadas lógicas y concepciones, así como a regímenes de género que se encuentran institucionalizados, y esto debemos enfatizar. Y con esto último que quiero decir, que el Estado a través de sus instituciones y sus actores tienen prácticas regularmente incorporadas, institucionalizadas en relación a las mujeres, sino en términos formales, de manera informal. Y estas prácticas construyen un orden, construyen un régimen que también es de género, aunque nos resistamos a esta palabra. Lejos con esto estoy de decir que una perspectiva de género es atender exclusivamente a las mujeres, en detrimento de los varones, por ejemplo, o en tal caso, ¿qué mujeres? Las trabajadoras, las empresarias, las indígenas, las mujeres trans, las madres, las no madres, ¿de quiénes estamos hablando? ¿A quiénes implicamos dentro de la categoría mujer? También es una discusión que tenemos que dar. Y entre otras especificidades, considero que la perspectiva de género es crítica, pero sobre todo muy sensible a las desigualdades sociales. Entonces, desde esta perspectiva de género, y que también está atravesada por una mirada socioantropológica, me gustaría compartir con usted algunas cuestiones que me parece que la pandemia ha dejado al descubierto.
La primera es algo que ya venía mencionando, y que es la ausencia de una perspectiva de género en el Estado paraguayo en general, pero en los diseños de las políticas públicas implementadas por el gobierno en particular, así como en los programas y planes de contingencia frente a la crisis. Las mujeres suelen ser las más beneficiadas, dicen, porque ellas representan una mayoría dentro de los sectores más vulnerables, que Claudia mencionó muy bien. Por ejemplo, el lunes habíamos visto que el gobierno anunció la asignación de un bono extraordinario del 50% a los beneficiarios del programa Tecopora. Durante ese anuncio se encargaron de destacar de manera positiva, como algo positivo, que el 82% de las beneficiarias de este bono son mujeres. Sin embargo, sabemos bien que Tecopora no es un programa que nació en ese sentido, como un programa pensado exclusivamente en las necesidades reales de las mujeres, pero como siempre ocupamos esos lugares de vulnerabilidad recurrentemente, nos toca en mayor porcentaje. Mientras tanto, ¿qué pasa? Vemos la terrible situación de las mujeres migrantes, por ejemplo. En el 2010 hubo un estudio que mostraba que de 100 personas que migraban de Paraguay a otros países en busca de opciones laborales, más de la mitad eran mujeres. Entonces, ¿qué hace el Estado por esas mujeres que migraron por trabajo y que hoy están varadas, sin recursos, solas, y no pueden regresar a sus casas a reunirse con sus hijos, por ejemplo? El otro día escuchaba un testimonio desgarrador de una de ellas a un medio de comunicación que contaba que hace 4 meses atrás empezaba un viaje a Chile por motivos laborales. Y en medio de la pandemia pierde su trabajo, no tiene dinero y dice, no tenemos ni arroz para cocinar. Tiene un hijo de 7 meses y otro de 7 años en Paraguay, y ella está en Chile varada. Fue al consulado a pedir ayuda, y ¿cuál fue la respuesta que obtuvo? Vuelvan con los camioneros. Insistan a los camioneros, adulen a los camioneros. Ella dice, pero nosotros no podemos hacer eso, o sea, ¿cómo vamos, si nosotras somos mujeres, vamos a ponernos así con los camioneros? Entonces, por eso es que digo que el Estado tiene regímenes de género institucionalizados, que no están explicitados, pero que están implícitamente operando en la lógica, en la racionalidad del Estado. Hay política, esa es la respuesta que le dio en ese caso el consulado a estas mujeres en Chile. Y ni hablar del caso de las mujeres y las diversidades sexuales. ¿Qué hace el Estado por las mujeres trans, travestis y las trabajadoras sexuales en este contexto de pandemia? ¿Qué hace? De entrada ya sufren el estigma, la discriminación, la exclusión, por solo existir. Y en este contexto todo eso se recrudece, es claro y evidente. Se encuentran en condiciones mucho más complejas. Entonces, ¿cuál es la política? ¿Qué hace el Estado? Primero, no reconocerlas. Segundo, invisibilizarlas y dejarlas a la deriva. Entonces, si bien no hay una perspectiva, podemos notar claramente que no hay una perspectiva de género, o si bien, en otras palabras, hay regímenes institucionalizados de género que operan. Eso en cuanto al primer punto. Lo segundo que quiero rescatar, que quiero poner sobre el tapete en relación a las cuestiones que la pandemia ha dejado al descubierto, que me parece a mí, es lo ilusorio y lo problemático de la agenda neoliberal para resolver la situación de vulnerabilidad de las mujeres, sobre todo aquellas basadas en programas de empoderamiento. Para mí, este tipo de programas que están dirigidos especialmente a las mujeres, pero no exclusivamente, están acompañadas por lo general por políticas de microcrédito como una receta global para combatir las desigualdades económicas y de género en América Latina. Sí, bastante noventoso, pero muy actual dentro de los programas y las políticas de gobiernos de América Latina y de Paraguay en particular. ¿Qué sucede con estas propuestas? Estos programas terminan cargando en el individuo, en las mujeres, la responsabilidad de la salida de su propia crisis, la salida propia de la crisis. Pero ya han dado demasiadas muestras de la ineficacia, además de la incapacidad del Estado de poder llevar adelante modelos de desarrollo más inclusivos, ¿verdad? Depositando en el individuo la responsabilidad de salir de la crisis, como si todo fuera una cuestión de voluntarismo, ¿verdad? Hemos visto a lo largo de estos días, de estas semanas y días de confinamiento, desde que empezó y se declaró la pandemia,
que todos los sectores reclaman ayuda, una suerte de subsidio, exenciones, pero a todos los sectores más vulnerados, precarizados, le cargan la propia responsabilidad de reinventarse. Y no solo a los más pobres, a muchos sectores medios también. Entonces, fijémonos, por ejemplo, en la política de reconversión del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con las capacitaciones para emprendedores o las líneas de crédito flexible. A ver, no quiero ser así acá, es blanco, negro, bueno, malo, pero discutámoslo. En el caso particular, en lo que yo investigo para el doctorado, son programas que buscan empoderar a las mujeres a través de la generación de microcréditos, ¿verdad? A través de los microemprendimientos. A mujeres dedicadas a la venta de, digamos, de chipa, de yuyos, ama de casas, de sectores rurales y urbanos también. Pero hay muchos problemas con el enfoque de estas políticas en condiciones ordinarias. Ahora imaginémonos eso en una coyuntura como la actual. Todo me parece muy problemático. La propuesta no puede seguir seguir endeudando nuestras economías domésticas, que en muchos casos con mucha evidencia de que esas casas tienen a mujeres a la cabeza que ya enfrentan enormes dificultades para sostener la vida y sostener a sus familias. Pero ¿qué pasa? Y aquí engancho con el tercer punto que me parece importante destacar, que se sigue planteando la deuda como solución. Y hemos venido hablando mucho de la deuda en todo este tiempo. Desde los feminismos, parece que se plantea una cosa que es muy interesante y que no la estamos diciendo, y es que hay una relación entre la deuda pública y la deuda privada. Expertas, Verónica Gago había escrito un libro muy interesante al respecto con Lucy Caballero, y el eslogan de la marcha del 8M el año pasado en Argentina había sido vivas y desendeudadas nos queremos, ¿verdad? Entonces, la antropóloga Rita Segato también habla de los efectos moleculares de la macroeconomía en la vida cotidiana. Me parece que es algo que tenemos que repensar, que desde los feminismos debemos pensar y debemos plantear y poner sobre la mesa. Y esto lo vinculo con la crítica que tanto Verónica Serafini, la economista Verónica Serafini, como el economista Fernando Massi, hicieron sobre la toma de deuda para financiar salud. Mientras, por otro lado, se esquiva discusiones importantes acerca de gravar impuestos a determinados sectores acaudalados, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber en esta relación entre la deuda pública y la deuda privada, que no nos endeudan sin antes habernos dejado sin otros recursos, sin empobrecernos, sin precarizarnos. Parece que es algo que tenemos que recuperar y que desde los feminismos, de una mirada o desde una perspectiva de género, debemos plantear y debemos poner sobre la mesa, ¿verdad? Y frente a estos tres puntos, a ver, ¿qué hacemos frente a los efectos de la pandemia en la vida de las mujeres? Una pregunta abierta. Yo empiezo tirando algunas cuestiones. La primera, la organización. Y la organización, las mujeres de los barrios populares lo dieron desde el día cero. Las ollas populares fueron la respuesta inmediata que dieron las mujeres. El otro día recupero el testimonio en un medio de prensa de una mujer del Bañado Sur que decía: somos solo mujeres. Ahora se sumaron 3 leñadores, me permito leer, que recién se sumaron, pero el trabajo acá es estar horas y horas sobre el fuego a 100 grados. ¿Sabes lo que es?, le pregunta la periodista. La socióloga Mari Lescano, hace poco publicaron una nota en la que ella contaba el trabajo que vienen haciendo con el mapeo de las ollas populares. Han constatado en 12 departamentos, 96 ciudades y barrios, asentamientos, casi unas 41.000 familias, personas, alimentadas gracias a ollas populares. Y las ollas populares, creo que a esta altura no nos queda ninguna duda que tiene rostro de mujer. O sea, son las mujeres que están ahí día y noche dando de comer a la gente. Y es así. Y el segundo punto que me parece interesante de volver a poner sobre la mesa es la cuestión de que la ciencia y la investigación para políticas públicas que atiendan a los problemas reales de la gente. Hay que disputar ese espacio, la agenda pública, el diseño de las políticas públicas,
debemos, me parece, disputar en esta agenda y en el diseño de las políticas públicas los intereses sectoriales. Porque dejan totalmente afuera el aumento de los sectores más acaudalados, pero sí están en agenda los recortes a los funcionarios públicos. Entonces lo que se hace es anular, invisibilizar caminos que se pueden echar a andar para salir de la crisis. Y estoy convencida que es necesario definitivamente que las mujeres discutamos desde la investigación, desde la política, desde los barrios, de las calles. Y bueno, dejo esos 2 puntos y luego retomamos lo que interese para las preguntas. Monse, muchísimas gracias por lo que compartiste con nosotros. Antes de seguir avanzando, quiero aprovechar para saludar a la gente que se nos está uniendo en Facebook y en Zoom. Tenemos saludos de Ecuador, desde Argentina, más saludos desde España. Ya estamos recibiendo las primeras preguntas. Irene nos hace varias preguntas, Pilar Avente también, que de a poquito les voy a ir introduciendo cuando estemos terminando. Para la gente que se está uniendo, recién les comento o les recuerdo lo que dije al comienzo. Nosotros estamos hoy en el panel que se denomina La Otra Pandemia, COVID y Género. Es el 4º panel que tenemos dentro de este ciclo que estamos organizando en Tereré Cómplice, que se denomina Pandemia y Crisis, hacia un nuevo contrato social. Agradecemos nuevamente a la gente que nos vino acompañando desde el comienzo y a la gente que se está sumando ahora, y les invitamos nuevamente a que hagan sus preguntas y sus reflexiones para ser compartidas con las panelistas más adelante. Ahora va a estar con nosotras, con nosotros, nosotras y nosotres, Jazmín Duarte Esquel. Jazmín es socióloga y comunicadora por la Universidad Católica de Asunción, es además máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Oxford y doctoranda en estudios latinoamericanos por la Universidad de Colonia, en Alemania. Actualmente investiga acerca de la historia contemporánea latinoamericana desde una perspectiva de género y feminista. Jazmín va a compartir con nosotros el discurso de guerra en la pandemia y sus implicancias de género. Jazmín, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Katia. También muchas gracias a las compañeras por sus exposiciones súper interesantes. Y bueno, ahora vengo yo a hablar de algo más simbólico, pero digamos sumando al análisis ya de las desigualdades y las diferencias que estaban comentando en cuanto a condiciones de trabajo y cargas de cuidado. Me gustaría señalar el discurso de guerra que está existiendo en esta pandemia, tanto en Paraguay como en otros países. Es un elemento que yo encuentro refuerza, por un lado, una reactividad violenta, una idea de seguridad como control policial y sobre todo, y esto directamente relacionado a género, la invisibilización de las mujeres y el trabajo de cuidado como fundamentales para la superación de una crisis. Esta retórica de guerra no es algo único en Paraguay, como estaba diciendo, también se pudo encontrar en países como Estados Unidos, Francia, España, en este contexto del coronavirus, y fue analizada en varios artículos periodísticos en las últimas semanas. ¿Y a qué me estoy refiriendo cuando hablo de retórica de guerra? A las comparaciones y metáforas de una situación de crisis sanitaria local y global con un contexto de guerra. Por ejemplo, una de las frases más repetidas en varias partes del mundo fue: estamos en guerra frente a un enemigo invisible. Este discurso comparativo de una crisis o un problema de guerra no es algo nuevo, y hay varios trabajos que analizan el uso discursivo de la metáfora de guerra por parte de gobiernos o por parte de campañas de diferente tipo. ¿Y de dónde viene esta necesidad de usar metáforas cuando nos referimos a una situación totalmente diferente a lo que queremos expresar? De que las metáforas cumplen la función de resumir la realidad y hacerla más accesible, activando marcos mentales que facilitan la comprensión del mundo. En este sentido, entonces, las metáforas son necesarias para comunicar ideas de forma más eficiente. Pero, ¿qué tipo de metáforas necesitamos y para qué objetivos? La metáfora de la guerra se ha utilizado en campañas, por ejemplo, para tratar el cáncer, las drogas, el contrabando, la pobreza, etc. Pero lo que tienen en común sus diferentes usos es que evocan principalmente 2 elementos: el miedo y el establecimiento de una relación de antagonismo entre 2 partes. Es decir, un enemigo
y al que enfrenta la población en este caso. La efectividad del uso de la metáfora, tanto de guerra como de otras metáforas, dependen del contexto y la intención que se tiene. El miedo y la identificación de un enemigo concreto, en el caso de la metáfora de guerra, pueden ayudar a captar la atención de la población y también a fomentar la acción dirigida a terminar con ese problema que se identifica. En un contexto de pandemia como el coronavirus que tenemos hoy, la alusión a la guerra se vio como necesaria, por ejemplo, para justificar las medidas extremas que limitan las libertades temporalmente y dar esta idea de excepcionalidad a la población. Pero asimismo, este uso de la metáfora de guerra puede crear ansiedad y miedo en una situación de extrema incertidumbre, y también puede dar lugar a una justificación del uso del poder de forma autoritaria y también a la militarización de la vida. En nuestro país, este uso se vio hasta la fecha en los medios de comunicación, pero también en varias declaraciones emitidas por el gobierno. Yo me voy a enfocar hoy en revisar tres ejemplos concretos desde el gobierno. Por un lado, las declaraciones del ministro del Interior, Euclides Acevedo, las varias referencias y la explotación de la imagen de la fuerza policial, los linces, como también el video propaganda que el gobierno usó con motivo directamente de la guerra, haciendo más simbólicamente referencia a la Triple Alianza, pero a la guerra en general. Señalando el primer elemento en cuanto a las declaraciones del ministro del Interior, podemos citar la ya típica frase: estamos en una guerra contra un enemigo invisible pero perceptible. Luego tenemos la frase: tuvimos 2 guerras y nos levantamos, resucitamos, no podemos perder esta batalla. En conexión con este mensaje, mostrando una actitud autoritaria, el ministro expresó también: vamos a tener que aplicar mano dura. Estas referencias fueron acompañadas con la persistencia de la explotación de las imágenes de los linces, que son fuerzas de seguridad, ya sabemos que conocen, pero para poder remarcar cómo son los linces, que portan armas continuamente y normalmente también están con la cara cubierta. Están representando desde antes de la pandemia el modelo de seguridad y eficiencia, y comunican en este estado de crisis sanitaria un estado de guerra. Frente a la viralización de casos de abuso, autoridad y violencia cometidos por los linces, que fueron legitimados en cuanto a defensa de la cuarentena, la respuesta del ministro fue llamarlos excesos, no abusos. Y seguidamente sacaron un spot publicitario llamando a firmeza sí, violencia no, donde justamente menciona el discurso del enemigo invisible, pero también agrega: estamos en un estado de necesidad justificante, estamos en una guerra. Con este tipo de mensajes y la justificación de la utilización de la fuerza en caso de incumplimiento de la cuarentena, no debería sorprendernos entonces la reacción de varios connacionales que hoy no solo se niegan a la repatriación de varios paraguayos y paraguayas que se encuentran en el exterior, inclusive varados, sino también que recurren a acciones de violencia en varios casos para resistir que se instalen albergues en lugares concretos. El mismo ministro Euclides Acevedo, en una entrevista con Mabel Renfeld, comentó que le sorprendía la falta de solidaridad de varios paraguayos, reconociendo ya que existe una estigmatización a las personas que vienen de afuera. En esta misma entrevista, el ministro expresó que el número de feminicidios en el país había aumentado, ya que se ha estimulado por vía de esta excepción social la parte más primitiva del hombre, que consiste en agredir a su pareja. Esto solamente añadiendo cómo se pueden querer justificar ciertas cosas como normales porque estamos en un momento de crisis. El tercer elemento que me parece importante mencionar en cuanto al discurso de guerra es el spot publicitario lanzado por el gobierno el 21 de abril. El spot tenía un mensaje en relación a la guerra como momento de defensa que desafía a la sociedad paraguaya en un paralelismo de la enfermedad actual como un nuevo enemigo. Este spot, si bien apela al trabajo colectivo en la superación de la crisis, se sigue enfocando en la categoría de héroe. En este caso, estableciendo a los médicos como aquellos que están en la primera línea. Sé que también nosotros estamos utilizando eso, pero está bien revisar porque hablamos de primera línea. Y a la población en general en un contexto de batalla. Así también, y me parece esto importantísimo por la construcción de la memoria concreta de nuestro país, este spot no solo se enfoca en la guerra, sino en la visibilización de solo figuras masculinas de la historia paraguaya.
entre presidentes y héroes militares. Entonces yo me preguntaba al ver este video, ¿dónde están las figuras civiles? ¿Dónde se encuentran las mujeres? ¿Y será que la superación de una crisis, inclusive dentro de una guerra, solo se logró a través de las batallas o hubieron otras acciones vitales para que la sociedad pueda sobrevivir? Con esto quiero ir finalizando, recalcando el aspecto de género de este enfoque del discurso desde una perspectiva de guerra. Sobre todo está en cuanto a relacionar la superación de la crisis y la seguridad desde roles típicamente relacionados con lo masculino. La guerra, la batalla, los héroes tradicionalmente se relacionan con una representación de masculinidad, mientras que los trabajos de cuidado con una idea de labor femenina. De esta forma, nuevamente, se invisibilizan las verdaderas acciones que logran la supervivencia en cualquier crisis, y sobre todo en la crisis en la que estamos ahora, que no es una guerra, es una crisis sanitaria. Entonces, el quedarse en la casa, el cuidado de los niños y las niñas, la alimentación, la educación y todas las tareas de cuidado, donde inclusive se puede incluir la atención en salud, son las verdaderas garantías de seguridad que poseemos hoy como población para superar la crisis. Si bien estas tareas no son solo ejercidas por mujeres, en su mayoría son las mujeres las que están llevando adelante con gran precariedad, como ya comentaron las compañeras, en varios barrios donde no está llegando la asistencia del Estado. Son ellas las que están llevando a cabo estas tareas. El enfoque de un discurso donde se invisibilizan las mujeres ya es un gran síntoma de la desvalorización y la falta de compromiso del Estado en apoyar y asumir con políticas públicas todo el trabajo reproductivo no remunerado que ejercen las mujeres en el país y que hoy se encuentra multiplicado en la precariedad de la pandemia. Si bien, y esto también me parece importante recalcar, existe un intento en este spot de la guerra de dar una resignificación al eslogan que conocemos de vencer o morir, con el de vencer y vivir. Una lógica de guerra, de todos modos, una lógica de guerra no es compatible con una importantísima idea de salvar la mayor cantidad de vidas posibles, ya que en una situación de guerra necesariamente hay vidas que son sacrificadas. Y en Paraguay, si existen medidas posibles de prevención, nadie debería morir ni de enfermedad, ni por tratar una enfermedad, o peor todavía, de hambre. En este sentido, me gustaría comentar, por ejemplo, una iniciativa a nivel internacional que se llama Reframe COVID, o que sería reformular, reencuadrar COVID, donde lingüistas de diferentes países, sobre todo Europa, están promoviendo marcos alternativos desde donde referirse, ya viene mi tiempo, donde referirse a la pandemia, que produzcan marcos mentales de cooperación y menor ansiedad para enfrentar una crisis. Si tengo tiempo todavía, voy a mostrar rápidamente esa página, solamente para darles una idea a quienes quieran conocer esto. Bueno, ahí se puede ver. Bueno, esta es la página. Básicamente es una iniciativa colaborativa. Varios lingüistas de diferentes países está habilitado un documento y varias personas pueden ir pegando y colaborando con las diferentes metáforas o las diferentes formas de reencuadrar la crisis que encuentran, como para dar ejemplos de que no es necesariamente la metáfora de la guerra la que tenemos que utilizar como para poder superar una crisis sanitaria. Y bueno, y solamente para terminar, decir que en un contexto de pandemia que no es solo nacional, sino que es global, es extremadamente importante que el mensaje sea de cooperación colectiva y de esfuerzo mutuo para asegurar que no existan héroes, ni mujeres ni hombres que sean héroes. Porque por eso, para no sacrificar vidas, necesitamos nuevas metáforas, un nuevo sentido común que logre poner en primer plano la vida, la solidaridad, el cuidado y la dignidad de todas las personas. Gracias. Muchísimas gracias, Jazmín, por las reflexiones muy interesantes realmente. Creo que a varios nos pasó que cuando estábamos viendo los diferentes discursos durante toda esta pandemia, que todo el tiempo es COVID y primera línea, etcétera, etcétera, había como algo que nos sonaba un poco incómodo, pero nos costaba un poco interpretar, y creo que con lo que nos acabas de compartir entendemos un poco más sobre eso. Antes de seguir avanzando, quiero seguir saludándole a la gente que se está sumando. Nos saluda Sandra Bosch desde Ecuador, nos saluda Elena Basaldúa desde Suiza, así que Claudia no sos la única que está trasnochando. Recibimos también saludos de gente de
de diferentes lugares de Paraguay. Les agradecemos a todos y a todas que nos estén acompañando. Ahora, para seguir avanzando con el panel, le invitamos a Lilian a que nos dé una reflexión sobre las 3 excelentes exposiciones que recibimos. Lilian. Gracias, Katia, y un saludo a toda la gente que se está sumando y que se sumó. Realmente fueron espléndidas, fantásticas nuestras panelistas, muy conectadas las ponencias, y creo que nos colocan algunos de los temas centrales para todo el debate que necesitamos seguir dando en nuestra sociedad cuando tenemos un enfoque de género, cuando nos ponemos los lentes lilas, cuando simplemente no apelamos a un discurso de la neutralidad de todo lo que está sucediendo y de todas aquellas implicancias diferentes que tienen tanto las políticas que se llevan adelante como las ausencias, como aquello que significa no abrir los ojos ante todo lo que ya existía anteriormente, a todos esos determinantes de las condiciones en las cuales nos encontramos en estos momentos. Entonces creo que muy claramente nuestras panelistas han colocado estos temas, desde Claudia cuando nos pone sobre la mesa 3 de los problemas principales. ¿Qué pasa con las mujeres con el trabajo remunerado? ¿Qué pasa con el trabajo no remunerado? ¿Y qué pasa con la violencia? Son 3 temas claves que ella nos está planteando acá desde la mirada de pensar en cuáles son esas fragilidades que tienen las mujeres y que las puede llevar a situaciones que posteriormente se vuelvan más complicadas aún. Los datos que ella brindó son varios datos generales, hay algunos ya en Paraguay, pero no todos, y creo que un elemento central es una exigencia de datos. Así como todos los días tenemos cuánta gente más existe infectada por el virus, cuántas personas, en qué sitios. Necesitamos datos sobre la situación del trabajo remunerado desagregado por sexo. Necesitamos datos con relación a qué está pasando en los trabajos de cuidados, qué está pasando con esto de ser madres, maestras, trabajadoras, teletrabajadoras. Entonces, toda esta suma que se está produciendo, porque en Paraguay ya ha existido un análisis con la encuesta del uso del tiempo que también nos mostraba los datos exactamente iguales al patrón que Claudia nos comentaba. Entonces necesitamos saber cómo se modificó eso hoy en nuestra sociedad, y eso significa que hay que tener un registro, una sistematización, y las autoridades tienen que dar esa información. Y con relación a la violencia, lo mismo. Hubo un primer dato que fue dado en los primeros días de la pandemia, donde tanto la Policía Nacional, Relaciones Públicas de la Policía Nacional, como la Fiscalía General del Estado y el director del Hospital del Trauma dieron datos diciendo que entre el 10 y el 15% habían aumentado desde el momento en que empezó la cuarentena los pedidos de auxilio de las mujeres por casos de violencia, y el del Hospital del Trauma, el director había dicho que había aumentado un 10% las consultas por violencia intrafamiliar, afectando a mujeres específicamente. Entonces, ¿qué pasó con eso? Es decir, tuvimos 60 días de cuarentena, necesitamos esos datos. Entonces, creo que Claudia nos coloca eso muy claramente. Montserrat nos pone ante unos elementos que creo que son centrales, porque nos está diciendo, a ver, pensemos en algunas cuestiones así muy claras que tenemos que analizar desde los feminismos, desde la mirada de los feminismos. Por ejemplo, lo ilusorio que es pensar que las políticas neoliberales pueden realmente solucionar los problemas de las mujeres. Y
comenzó a dar algunos ejemplos y hay muchos otros ejemplos que están escribiendo algunas compañeras. Hay periodistas que han escrito, por ejemplo, Fátima Rodríguez hizo unas historias con relación al endeudamiento de las mujeres en el campo, donde fundaciones que les habían hecho préstamos les dicen, bueno, está bien, les vamos a postergar ahora los préstamos dentro de 3 meses, y dicen, ¿y qué vamos a hacer dentro de 3 meses? Es decir, ¿cómo vamos a pagar? Y justo las personas que se endeudaron son las mujeres que tenían alguna condición e incluso se endeudaron para grupos de mujeres que trabajan en cooperativas. Y otras han utilizado todos sus ahorros. Entonces, cuestiones de esta importancia. Y cuando ella nos dice que, a ver, cuando pensamos en el Estado tenemos que ver cuál es la capacidad real del Estado para estar abordando los temas de género, porque en realidad hay una institucionalización de efectivamente una mirada de género, pero una mirada de género discriminatoria y de desigualdad hacia las mujeres. Entonces, creo que son elementos muy importantes que nos está colocando Montserrat, como para que podamos pensar en qué es lo que podemos hacer y dejar de tener esto de la deuda como la gran salvación, cuando en realidad estamos teniendo incluso duplicaciones y triplicaciones de las deudas para las mujeres. Y terminamos con Jazmín, con algo que es absolutamente, creo que conmovedor para todas nosotras cuando analiza lo del discurso, porque efectivamente lo decía Katia, creo que a muchas nos incomodaba todo esto de, y bueno, la guerra, pero claro, lógico, acá se está creando toda la lógica, el pensamiento que se expande de todos los elementos de la masculinidad, de la respuesta violenta, del miedo, de la pelea, de la batalla, en lugar de pensar en esto último que nos decía Jazmín, la cooperación, el trabajo colectivo, donde no haya héroes y derrotados, sino que podamos pensar en que toda la sociedad tiene que, en conjunto, llevar adelante procesos para que nadie quede más perjudicado, más perjudicada que otras. Y cuando estamos hablando de las mujeres, y ahí a mirar esa diversidad que es absolutamente clave, porque por supuesto que las mujeres de clase media van a estar afectadas y van a tener afectadas. Claro, las mujeres, por ejemplo, empresarias del turismo, ¿verdad? Las mujeres que son dueñas de agencias van a estar con problemas. ¿Y las mujeres indígenas? ¿Qué tipo de problemas están teniendo? Y las compañeras trans que hoy tienen una casa diversa donde tienen que conseguir cómo alimentar a 15 o 20 mujeres trans que no están teniendo ni un solo ingreso. Entonces, creo que todas esas miradas, desde los feminismos, desde la mirada de género, son absolutamente oportunos para poder pensar en de qué manera va a salir nuestra sociedad, cómo va a salir la sociedad paraguaya de esta crisis. ¿Vamos a salir más violentos? ¿Vamos a salir con mayor discriminación? ¿Vamos a salir con mayores desigualdades o vamos a salir con pensamientos de mayor cooperación, con pensamientos que nos lleven a una redefinición de todo aquello que estamos teniendo? Así que realmente muchísimo que analizar, una riqueza increíble, y creo que las preguntas van a ser ahora claves para nuestras panelistas. Muchísimas gracias, Lilian. Les comento a todas que se sigue sumando gente y que tenemos muchísimas preguntas. Entonces les quiero proponer, si están de acuerdo, en hacer una primera ronda de 3 preguntas y a partir de ahí vamos viendo. ¿Están de acuerdo? Genial. Empiezo entonces. Una de las primeras preguntas que recibimos es de Laura Morínigo, que va para todas las panelistas, y es, ¿qué tipo de iniciativas relacionadas a las políticas de cuidado se pueden implementar en situaciones de cuarentena? Aquellas que favorezcan o apoyen a mitigar la carga de cuidado que tienen las mujeres. Otra de las preguntas muy interesantes que recibimos viene de Juan de Cut, que nos pregunta, a partir de lo expuesto por Montserrat, si se puede razonar sobre el feminismo sin articularlo con lo económico.
Y Pilar nos pregunta, ¿qué se puede hacer desde la sociedad civil para exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones? ¿Por dónde comenzamos, señoritas, señoras? ¿Claudia? Monse. Si les parece, La palabra. empiezo con lo de la relación entre feminismo y economía. Bueno, me parece que en primer lugar se piensa el feminismo como opuesto a la economía por esa división sexual del trabajo, por esa división entre lo productivo y lo reproductivo, ¿verdad? El capitalismo como sistema se basa en el patriarcado económico, o sea, no existiría el capitalismo sin el patriarcado, que implica que las mujeres estemos en mayor medida sometidas de alguna forma a tareas como por ejemplo las de cuidado que no son remuneradas. Dice la frase que se hizo popular en las calles, no es amor, es trabajo no remunerado, ¿no? Trabajo no pago. Entonces el sistema económico se sostiene por eso. Y me parece que la pandemia y toda esta situación de confinamiento puso en evidencia, y se puede observar perfectamente a partir de esta situación, cómo funciona y cómo opera y cómo se sostiene el sistema, básicamente, ¿verdad? Cómo se sostiene el capitalismo y cómo se reproducen lógicas patriarcales también, ¿verdad? Muchos estudios demuestran que en las peores condiciones se encuentran las mujeres, ¿verdad? Que no solamente deben cumplir sus trabajos en sus casas, sino que también tienen que hacerse cargo de las tareas no remuneradas. Y bueno, empezaría por ahí, así las compañeras continúan. Puedo responder así corto porque creo que Claudia va a tener una respuesta mucho más eh, detallada a la pregunta que nos hicieron en general. En realidad yo no estuve revisando ahora las políticas concretas que tiene el gobierno, cuáles podríamos hacer, pero evidentemente lo que estaban presentando las compañeras y lo que podemos ver también en los medios todos los días es que vamos a tener una crisis económica, que las mujeres son las que están en peores condiciones laborales y en una situación de precariedad, entonces deberían existir políticas públicas focalizadas a mujeres. Y sobre todo que no tengan este enfoque que mencionaba Monse de deuda, porque hasta ahora la única solución que el gobierno da es endeudarnos, sin ver realmente qué medida vamos a tener para poder mantener una calidad de vida a pesar de que estemos pagando deuda. ¿No? Solamente eso. Un poco construyendo sobre lo que dijo Jazmín, en respuestas muy específicas en medio de esta cuarentena son difíciles ahora mismo de construir o de implementar, ¿verdad? Sí existen algunos ejemplos que se están dando a niveles regional o internacional que se podrían llegar a aplicar, que es tratar de, bueno, el trabajo no remunerado económicamente, si se pagara ese trabajo, equivale a 11 trillones de dólares en la economía mundial, y eso es un porcentaje altísimo del PIB de muchos países. En Ecuador representa el 15% del PIB de Ecuador, en Costa Rica los números que yo vi eran cerca del 50% del PIB, que no está reflejado en la economía porque es no remunerado. ¿Qué pasaría si empezamos a pensar acerca de políticas públicas que reconozcan esto y que puedan solventar este trabajo para las mujeres que están llevando a cabo esto? Porque al final estamos pidiendo que también se encarguen de nuestras poblaciones más vulnerables, los niños y los ancianos o los enfermos. Eso por un lado, y lo otro que ya sabemos y que sí sabemos que funciona en tratar de equiparar las tareas de cuidado no remunerados son políticas de permisos de paternidad y maternidad mucho más extendidas y mucho más que le permita a la pareja o a los diferentes padres, madres o cual sea, digamos, la mezcla que tengamos, que les permitan pasar mucho más tiempo con el niño. Pero sí vemos que estas políticas particulares de paternidad, particularmente en los estados nórdicos, dieron muy buenos resultados.
Cuando el hombre pasa mucho más tiempo con el hijo pequeño en la casa, haciéndose cargo de las tareas de cuidado, no solamente crea un vínculo más fuerte con el niño, sino que entiende la complejidad de las tareas de cuidado y se hace responsable de esas tareas de cuidado. Y vemos que en los países nórdicos, a través del tiempo, existe mayor equidad en la división de trabajo. No llega a ser 50%, pero sí vemos 60-40, 55-45, o sea, llega a generar más equidad. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a plantearnos, y es obviamente una política pública mucho más compleja, ¿no? No solamente significa, bueno, primero tenemos que plantearnos cuánto va a durar nuestro permiso de maternidad, que en Paraguay fue toda una batalla ganada, que sean 4 meses, sino que tal vez necesitamos extender más, pero el permiso de paternidad hoy en Paraguay para los padres son de 2 semanas, o sea, poquísimo o nada. ¿Qué pasa si extendemos esa permanencia del hombre en la casa y les ponemos también a lo que significa la crianza de los niños para que entiendan la complejidad de eso y a largo plazo puedan encargarse? Lamentablemente, hoy no tenemos respuestas simples que funcionen rápido, pero sí tenemos que pensar en qué otras redes de sostén podemos ofrecerle a las mujeres que están llevando a cabo esta labor que es un trabajo muy intenso, muy duro, pero sobre todo también para las que están haciendo esto a tiempo completo y completamente desconectadas de sus otras redes, y que ya escuchamos que muchas de ellas, las que están prestando cuidado a familiares o enfermos con discapacidades o con enfermedades o con situaciones más complejas, se ven mucho más afectadas con también con efectos nefastos sobre temas como salud mental, etc. Muchísimas gracias por las respuestas. Les comento que tenemos un montón de preguntas, pero en honor al tiempo y respetando sobre todo los tiempos de estas maravillosas mujeres que comparten hoy con nosotros, vamos a hacer una ronda más de preguntas. De todas maneras, les invitamos a quienes nos siguen o a quienes no pudieron ver todo el panel y quieren hacerlo, que pueden vernos en nuestro canal de YouTube, de Twitter, en nuestro grupo de Facebook y las demás redes sociales que ustedes conocen. Voy haciendo algunas preguntas que van surgiendo ahora en el Facebook. Irene Rotela nos comentó sobre la misma situación de diversa que comentó Liliana hace un rato, y nos pregunta qué les parece, cuál les parece que es la situación que están enfrentando las mujeres trans y qué se puede hacer al respecto. Después, Nato Fer nos pregunta cuál es el rol, y si les parece, cuál es el rol que está teniendo el Ministerio de la Mujer en esta crisis. También hemos recibido una pregunta muy interesante de Sandra Bosch, que la estoy buscando porque se me perdió, respecto justamente a la situación que estamos viviendo con el COVID y la reacción que está teniendo el Estado. Es decir, cómo aprovechamos la situación para recolocar que no solo el sistema de salud debe ser financiado con un sistema impositivo, sino todo el sistema de protección social. Y voy a agregar una cuarta pregunta que a mí me pareció muy interesante, no recuerdo en este momento quién la hizo, que tiene que ver con los roles o los nuevos roles que se están viendo con toda esta pandemia, que nuevamente, más allá de que todos felicitamos y agradecemos el trabajo que están haciendo, nuevamente los roles que están adquiriendo protagonismo son roles masculinos. ¿Qué les parece eso? Les invito en el orden que les parezca mejor a responder. Les cedo la palabra. Yo voy a empezar entonces acá. Referente al tema del Ministerio de la Mujer y el rol de la mujer, yo creo que eso es un tema que estuvimos viendo a nivel mundial, que es el protagonismo de los hombres en la respuesta, y como dejando de lado los liderazgos femeninos que también existen dentro de los gobiernos.
Eso se da en Paraguay, pero se da en otros países, pero al mismo tiempo estamos viendo que hay países con líderes femeninas que están atrayendo mucha atención por el tipo de liderazgo que están ejerciendo, ¿verdad? Y yendo a lo que Jasmine había dicho, es un liderazgo mucho más colaborativo, un liderazgo mucho más de calmar los ánimos, de calmar las aguas, de reasegurar a la población, basado en la ciencia, en datos, objetivos, versus lo que vimos en otras grandes potencias, ¿verdad? Y acá yo creo que los liderazgos que fueron aplaudidos a nivel internacional por su capacidad de respuesta hasta ahora fueron Jacinda Ardern de Nueva Zelanda, la primer ministra de Noruega y Angela Merkel, que no solamente tiene el sombrero de liderazgo de su país, sino que encima de todo es científica y habla con una increíble capacidad acerca de estos temas y con una increíble capacidad de poder también proporcionar más tranquilidad a la población. Y es muy interesante, una mujer hizo un análisis de esto, de la ausencia de las mujeres en el diseño de las políticas públicas de respuesta al COVID a todos los niveles, dando ejemplos muy sencillos como el hecho de que no existe equipamiento de protección diseñado especialmente para las mujeres. Entonces las mujeres tienen que ponerse equipamientos que muchas veces no son los apropiados, que crean más riesgos o les exponen aún más, y es algo muy sencillo como no haber tenido un equipo de mujeres que valide el diseño o que sea partícipe en la construcción de esto, ¿no? Y alguien también había mencionado en el grupo acá, creo que las mujeres están realmente en todos los ámbitos. Tenemos bioquímicas que están haciendo los análisis, tenemos enfermeras, médicas, tenemos científicas que están investigando, tenemos ministras. Visibilizar el rol de la mujer en este momento es muy importante. En algunos países esto se está logrando a través de conferencias de prensa rotativa todos los días. No es solamente la misma persona, sino que diferentes ministerios van rotando a forma de dar también, de mostrar otras caras y que cada ministerio pueda también decir que se está haciendo en referencia al COVID en su ámbito específico, pero esto también ayuda a visibilizar mucho el rol de las mujeres. ¿Te parece? Continúo con lo que mencionaba Claudia. Me parece que hay dos cuestiones, el rol de la mujer y el rol del Ministerio de la Mujer, que también habían mencionado entre las preguntas. Me parece que hablar del rol de la mujer como una categoría súper, como que evoca a un solo tipo de mujer. Soy bastante reacia no sé si reacia es la palabra, pero la que se me ocurre, pero los tomo como pinza, ¿verdad? ¿Qué roles y qué mujeres se visibilizan y se invisibilizan, ¿verdad? Eso es una pregunta que me parece fundamental y que debemos tenerla siempre presente. En relación al rol del Ministerio de la Mujer propiamente, frente a la pandemia y Lilian, bueno, creo que fue Lilian la que mencionó que ni siquiera se encuentra en la mesa prioritaria, ¿verdad? De discusión y de operativa ejecutiva de conducción de esta crisis. Vemos, por ejemplo, en sus portales, eso es de acceso público, que el rol básicamente está haciendo contener, de atender las llamadas y esperar la llamada de violencia, de las llamadas de auxilio de mujeres violentadas en sus casas. Es así de crudo. O sea, yo no diría otra cosa. No quiero decir se esperan sentadas las llamadas, pero no hay una política que permita pensar o permita tejer alternativas de evitar situaciones de violencia domésticas, laborales, etc. Y otro rol que está cumpliendo es de canalizar la asistencia y la ayuda y la donación externa a determinados sectores. Hace poco me parece que anunciaron, no sé si fue a comienzo de mes, la reapertura de su Centro Mujer, que también, sin duda, es de gran ayuda para muchas mujeres.
Pero me parece que ahí habla de nuevo de qué mirada y desde dónde nos ve el Estado, o sea, dónde nos coloca. Es volver a esas preguntas, me parece. No están en las mesas de discusiones, o sea, la ministra de la Mujer no está en la mesa de conducción, siendo que, como todas mis compañeras y del panel han mencionado, las mujeres, las diversidades, las trabajadoras se encuentran en extrema vulnerabilidad en este contexto. Entonces, eso me parece que nos tiene que alertar. Y quiero reiterar el punto de que no es una cuestión de varones contra mujeres, que mucho ha saltado en las redes sociales a partir de la propuesta de este panel. No se trata de eso, se trata de que hay evidencia empírica, científica, acerca de la situación en la que las mujeres en general nos encontramos. Igual otra vez, no es las mujeres en general, las mujeres indígenas están en peor situación que muchas de nosotras que estamos acá en el centro de Asunción, pudiendo charlar, y es así, de crudo. Y hay que interpelarse, autointerpelarnos, interpelar también a la sociedad a partir de eso y ver dónde estamos paradas. Entonces, sobre el rol de la mujer, dejaría ahí a mis compañeras si quieren seguir. Bueno, solamente añadiendo algunas cosas, creo que ya respondieron bastante Claudia y Monse. Había una pregunta que era de Irene, ¿verdad? Sobre qué hacer con la situación de las chicas trans. Para mí, tanto para las chicas trans como la diversidad que hay de mujeres, me parece que sobre todo el registro es importante. Algo que salió en esta entrevista con la socióloga Mari Lescano es la falta de registro para saber cuáles son las poblaciones vulnerables que necesitan ayuda del gobierno. El registro todavía es muy pobre y sabemos que también la mayoría tenemos 2 programas ahora en funcionamiento que no están funcionando del todo, por eso son las ollas las que principalmente están supliendo al Estado en varios barrios. Yo creo que algo importantísimo que el Estado podría hacer, y ahí podría estar, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer liderando, insistiendo en la implicancia que hay de una perspectiva de género, porque la realidad misma nos dice que la carga del trabajo de cuidado y la de supervivencia está ahora mismo en las mujeres. Entonces, aunque claro que muchos hombres también están sufriendo desempleo, claro que también sufren de precariedad si están en situación de pobreza, pero el trabajo en la casa, que es donde estamos ahora mismo recluidos, cae sobre las mujeres. Entonces, esa idea que tiró, que también señaló Claudia, de que los hombres comiencen a pasar mayor tiempo en sus casas, que comiencen a aportar dentro del trabajo de cuidado, me parece que es un cambio, por ejemplo, que podemos hacer. No diría individualmente, pero cada uno en su casa, ¿verdad? Dentro de la posibilidad, que no necesariamente tiene que ir de arriba para abajo, ¿verdad? Pero claro que una política pública sería lo ideal. Y sobre los roles, no me acuerdo exactamente la pregunta, pero ¿a qué roles se están enfocando en la pandemia? Creo que sobre todo, ay, Katia me va a decir. Lo que estaban preguntando es que hay ciertas figuras que surgieron nuevamente, figuras nuevas que surgieron en la pandemia y que casualmente son figuras masculinas nuevamente. Entonces, sí, una reflexión al respecto es lo que estaban solicitando. Sí. Bueno, creo que eso es parte también del trabajo de los medios y también del trabajo del Estado. Por eso también en el análisis que hice el discurso me parece importante la forma en que ellos comunican y cuáles son las figuras, cuál es el mensaje que quieren comunicar, porque en realidad, cierto que no podemos negar, bueno, que tanto el trabajo del ministro de Salud como también el encargado de vigilancia se queda, fue clave para el país, pero ellos no trabajan solos, están en equipos donde hay mujeres y eso no se nota, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que esas mujeres no existan, sino que simplemente no se visibilizan, así como no se visibilizan todo el trabajo de cuidado y todo el esfuerzo que están haciendo las mujeres en sus casas ahora en esta crisis. Entonces, creo que, bueno, es un trabajo de los medios de comunicación, bueno, pero puede ser un trabajo nuestro también, ¿verdad? De ver de cómo visibilizar, y creo que, bueno, las redes sociales por lo menos nos dan un espacio donde poder hacer más visible estas otras figuras que son claves, ¿verdad?
para la superación hoy de la crisis. A ver, les comenté recién que teníamos, ¿se me escucha? Les comenté recién que teníamos muchas preguntas, entonces si es que Claudia, Lilian, Monse y Jazmín están de acuerdo, me gustaría hacer una ronda más. ¿Les parece? Genial. Sí, Empiezo por... la ronda. ¿Perdón? Que Lilian se sume a la ronda. A ver, empiezo por una pregunta de Hernán Benítez Corbalán. Él nos comenta que es fraile dominico y nos dice, como parte de una institución que también tiene rostro de mujer, pero que se sigue opacando el protagonismo de la mujer y de ocupar cargos en donde, en donde también pueden tener voz y voto en la toma de decisiones. Como iglesia podemos colaborar para visibilizar, concienciar y ayudar para mejorar la realidad en la sociedad paraguaya. Es decir, ¿cómo pueden colaborar desde la iglesia para esto? Nos pregunta Michi Moragas, o le pide en particular a Monse, que profundice un poco más sobre el impacto de las mujeres LGBT, trabajadoras sexuales, y cómo la lógica patriarcal de la pandemia refuerza estereotipos de género. Mainucha Morro nos solicita si se puede profundizar en este análisis de la mirada diversa, cómo responden las mujeres indígenas al contexto de la pandemia. Y entiendo que Lilian también se iba a sumar a la ronda de preguntas, entonces voy cediendo la palabra a las panelistas para que vayan respondiendo. ¿Quién comienza? Monse, ¿te parece si comenzás vos que tuviste una pregunta bien específica dirigida? Dale, le respondo a Michi. Buenísimo. Bueno, en todo este tiempo hemos visto muchas denuncias, se han registrado muchas denuncias en las organizaciones de derechos humanos, o sea, el incremento de denuncias registradas por organizaciones de derechos humanos de las vulneraciones de derechos a personas LGBT en el marco del COVID. Y esto no es raro, o sea, lastimosa y dolorosamente no es raro. De por sí, había mencionado en la exposición, son poblaciones desamparadas en situaciones ordinarias, por decir de algún modo. En situaciones extraordinarias, esas situaciones se agravan y se recrudecen. En el caso de las personas, por referir a algunos casos, en el caso de las personas trans o travestis o de las trabajadoras sexuales, se ve agravado por la emergencia habitacional, por ejemplo, o por las políticas laborales que no las incluyen. O sea, ahí hay temas que no se hablan directamente en Paraguay, que nos negamos rotundamente, que invisibilizamos y que es necesario poner sobre la mesa. Mencionaba lo de Ciudad Mujer hace rato en la ronda anterior, y leí por ahí que Irene Rotela me había mencionado a nosotras, no nos permiten el acceso, o sea, nosotras, las mujeres trans, no podemos hacer uso de esos servicios. Entonces, me parece eso, o sea, el impacto es efectivamente superior y gravísimo en estos sectores, ¿verdad? En la emergencia habitacional, sobre todo por la cuestión de hacinamiento en la que no solamente las trabajadoras sexuales, las personas se encuentran en Paraguay, sino en América Latina hay una tendencia a este hacinamiento porque no pueden alquilar, porque no pueden tampoco trabajar en las calles, se hacinan, están todas juntas trabajando y conviviendo con hijos, hijas en un mismo espacio. Son problemáticas que no atendemos para nada, que las esquivamos y que las vemos pasar y hacemos la vista gorda, ¿verdad? Entonces, me parece que podría empezar tirando esos datos. Por ahí Lilian podría sumar a la respuesta, con seguridad. Lilian, ¿te parece? Sí, me sumo a la ronda con algunos elementos que quizás puedan servir también para el debate. Lo primero que quiero decir es que yo veo algunas oportunidades en esta crisis, es decir, con todos estos elementos que ya también colocaron nuestras compañeras acá y con las preguntas se evidencia, creo que
muy bien que hay una serie de problemas, hay una ausencia de la mirada de género para las políticas públicas, no están contempladas algunas de las cuestiones claves referidas a la diversidad de las mujeres que están siendo afectadas de manera diferenciada, y todo esto que ya lo estuvimos viendo. Entonces, quiero mencionar en este marco cuáles son las oportunidades que veo en este momento. Por una parte, creo que los espacios como estos se multiplican, es decir, la gente está ávida de espacios de estas características porque estamos todos encerrados y encerradas en nuestras casas, ¿verdad? Entonces, me parece que a partir de ahí es una cuestión muy, muy importante el abrir estos espacios para las voces diversas de las mujeres. Es decir, yo creo que las mujeres lideresas indígenas de Paraguay tienen muchísimo que decir. Acá hay que contar cómo están pasando en sus comunidades. Lo mismo con relación a las mujeres trans. Es decir, lo de Casa Diversa, lo sé yo, lo saben algunas compañeras, pero necesitamos que las compañeras de Casa Diversa nos cuenten y se visibilice qué es lo que pasó en todo el proceso que ellas están viviendo desde hace 60 días, y así con muchos otros grupos. Por ejemplo, cuando estamos hablando del tema de las ollas populares, y que están mayoritariamente dirigidas y movilizadas por las mujeres, ahí tenemos un aprendizaje enorme que necesitamos que se vea, se escuche, se difunda en nuestra sociedad. Entonces, si hoy la gente está pendiente de las webinars, los paneles, pues entonces coloquemos a todas esas mujeres diversas en los espacios de difusión de todo lo que estamos hablando. Por una parte, entonces veo esa oportunidad. La otra oportunidad que veo es en lo que hace a la posibilidad hoy de exigencia clara de dos cosas. Uno, de una política de cuidados en el Paraguay. Es decir, no puede ser que no tengamos un sistema nacional de cuidados, una política de cuidados que hoy se visibiliza como clave central. Es decir, hoy eso está emergiendo como algo que muchos ciudadanos, ciudadanas están visibilizando quizás por primera vez, ¿verdad? Entonces es necesario que nos pongamos en el rol de la exigencia de que exista esa política nacional de cuidados, que yo particularmente lo sé porque desde hace mucho tiempo trabajo al respecto, se está comenzando a diseñar, pero necesitamos que eso se apure y que contemple todo lo que es necesario. Y el otro elemento que creo que es importante de modificar hoy son las prioridades, es decir, las exigencias de las prioridades que les tenemos que plantear al Estado. Es decir, no puede seguir siendo prioridad ver la guerra contra las drogas, la guerra contra esto, la guerra contra lo otro, cuando ya vemos que quienes realmente están con todo el esfuerzo para afrontar la pandemia son justamente aquellos que forman parte del sistema de salud, por ejemplo. Y alguna gente se está planteando reforma del sistema de salud para entregarlo al sector privado, cuando lo que tenemos que hacer es que funcione el sistema nacional de salud. Entonces, esas dos exigencias me parecen claves. ¿Y por qué digo que es una oportunidad? Porque creo que mucha gente hoy lo comprende y lo ve. Es decir, no hay para dónde correr en términos de salud en este momento de pandemia. Es decir, nadie se puede ir a otro sitio. Hay que ir al sector público. Y el sector público tiene que estar preparado, y eso significa un sistema de salud fuerte. Entonces, esa prioridad me parece clave. Y en la otra oportunidad que veo es al tema de los datos, es decir, al tema de la información. Paraguay es un país que carece muchísimo de información, de registros, de una serie de cosas. Hoy hay registros, tienen que haber registros, porque si la gente está recibiendo 500.000 guaraníes porque es trabajador informal, 500.000 guaraníes, 250.000 por el tema de Tecopora, etc. Hay toda una serie de registros que hay que exigir que sean los adecuados como para que podamos pensar en políticas públicas adecuadas. Es decir, veo esas como oportunidades. Y una última, y ahí me quedo, son demasiadas las preguntas realmente, pero esto simplemente quisiera también colocarlo. Y otras cosas que están surgiendo y que pueden ser vías para la mirada de género. Es decir, si hoy tenemos sistemas de delivery o se entrega dinero por los sistemas de celulares, pues pensemos en los mensajes, pues pensemos en la discusión sobre qué tipo de masculinidades son las necesarias en nuestro país y cuáles son los mensajes que transmitimos y por qué vía
transmitimos esos mensajes. Entonces, veo como algunas oportunidades ahí que creo que las tenemos que aprovechar desde las mujeres que estamos mirando con perspectiva de género esto y desde las mujeres feministas. ¿Alguna de las panelistas quiere agregar algo más? Creo que quedaron un par de cosas en el tintero todavía, ¿no? Un par de preguntas. Yo me animo muy rápido el tema del rol de la iglesia. Creo que fue una perspectiva muy interesante el tema de que Dios también tiene cara de mujer, ¿verdad? Y empezar por ahí. Yo creo que la iglesia tiene una audiencia cautiva y tiene una estructura muy importante y canales muy específicos. Y yo creo que si hay algo que se puede hacer que es relativamente, que es muy importante y que dar información, empezar a dar información sobre los temas de qué hacer en caso de violencia doméstica, a dónde recurrir para buscar ayuda. ¿Qué puede hacer la iglesia con su infraestructura para permitir que más mujeres también tengan acceso, ¿verdad? Uno de los grandes problemas es, ahora sabemos que hay casos de violencia doméstica, pero no necesariamente hay acceso a dónde me voy. Si en mi casa estoy viviendo con un abusador y no tengo a dónde irme, ¿a dónde me voy? ¿Puede la iglesia o ciertas congregaciones ofrecer espacios de contención para estas mujeres? Pueden organizar asistencia a otros niveles. Yo creo que acá salieron ejemplos, muchos ejemplos muy claros de que esta es una conversación muy diversa, de que hay somos muchos los tipos y la diversidad de mujeres y que hay también espacio para que todos colaboremos, ¿verdad? La idea no es acá la competencia, sino la colaboración, porque de esta, como siempre decimos, solos no salimos. Pero creo que por ahí va y también quería Mercedes Argaña hizo un comentario muy interesante sobre el tema que quería tocar de salud mental. Y salud mental es un tema que fue aflorando a poco en esta pandemia, pero que nadie sabe muy bien por dónde lo vamos a tomar y que es la próxima frontera. Así como hubo a lo mejor una primera frontera de salud, ahora hay una segunda frontera económica y de todos estos temas que están surgiendo. El gran miedo que se viene y una gran preocupación es qué va a pasar con la salud mental de nuestros ciudadanos y qué va a pasar con una situación de trauma colectivo al nivel del que estamos viviendo. Y el trauma colectivo, pero también otra vez con individualidades muy marcadas en cómo vivió cada uno de ese trauma, ¿no? Muy diferente es el trauma de una persona que sí, a lo mejor estuvo encerrada y la pasó muy negra, pero estuvo en su casa y tuvo acceso a comida y estuvo cómoda, al trauma de una persona que está viviendo en situación de vulnerabilidad, a una persona que está viviendo con un abusador, a una persona que está viviendo en situación de violencia, etc. Y es cierto que la respuesta hasta ahora fue meramente voluntaria. Yo creo que ahí estamos esperando todavía más respuestas, sobre todo de la unidad de salud mental del ministerio. Se hizo mucho, pero hay que empezar a pensar en políticas públicas de cómo vamos a afrontar el tema de salud mental, porque también va a tener graves implicancias en la población a muy largo plazo. Bueno, muchísimas gracias a las panelistas y a las comentaristas. Le quiero invitar a hacer una reflexión final de 1 minutito a cada una, comenzando por Claudia y siguiendo el orden de la exposición que tuvimos hoy para cerrar con Lilian. ¿Les parece? Claudia, te cedo la palabra. Creo que lo mismo que ya dijimos varias veces antes y que yo comenté al principio es, esta pandemia no se trata solamente de sobrevivirle al virus, sino de pensar cómo vamos a emerger como sociedad de esto. Y tenemos, son oportunidades muy contrastantes, digamos. Queremos emerger de esto con ese discurso de violencia, de inequidad, de discriminación, de desigualdad aún más marcadas, o queremos realmente salir fortalecidos con nuevas políticas públicas que nos permitan dar el nivel de cuidado y atención que necesitamos a los diversos tipos de poblaciones que tenemos y a todos los niveles que se requieren, ¿verdad? Y volviendo a mi comentario inicial del
del poema de Carmen Soler es cómo vamos a evitar que todas estas penas se nos encimen, cómo vamos a deshacernos de todas estas penas, para que ser mujer no sea más tan difícil, y para que ser mujer sea más también de apoyarnos la una a las otras y tratar de construir el camino que nos queda por delante juntas. Sigo entonces. Bueno, me parece que algo podemos acordar y es que tenemos en claro que la situación de pandemia lo que nos está haciendo es como nos explotó en la cara situaciones de desigualdad enormes ya existentes en nuestras sociedades, y nos muestra sobre todo la urgencia de comprender profundamente, no superficialmente, cada una de ellas para resolverlas. Sabemos que existen en nuestra sociedad sectores políticos y económicos que lo que quieren resolver es escondiendo la basura bajo la alfombra y que todo continúe marchando como si nada. Y me parece en que ahí retomo lo que decían mis compañeras, lo que decía Lilian sobre todo, de la posibilidad, la oportunidad de poder visibilizar, hablar y desde diversos sectores, desde la ciencia, las universidades, las empresarias, las mujeres indígenas, escuchar las voces, porque el feminismo también se trata de eso, de dar la voz. No solamente dar la voz como una cuestión protocolar, sino que dar la voz efectivamente y sentar a las mujeres, y destaco la S de mujeres, alrededor de la mesa donde se toman las decisiones, porque podemos hablar de políticas públicas muy lindas, muy amorosas y todo, pero si no ponemos en discusión los recursos destinados para determinadas políticas, estamos hablando de nada. Entonces me parece que ahí también pensar, de poner sobre la mesa cuáles son los recursos que se van a destinar para poder salvar, no solamente salvar, resolver problemas, o algunos de los problemas que vinimos mencionando a lo largo de este panel. Me parece que la pandemia además dejó absolutamente en evidencia que las mujeres asumen el trabajo no remunerado. O sea, me parece que después de esto, no sé cómo podríamos sostener lo contrario. Claudia y también, bueno, Jazmín se refirieron en ese sentido. Entonces, sin lugar a dudas, bueno, la agenda de mujeres, de géneros y diversidades debe formar parte de todos estos debates. Estamos hablando de la reforma del Estado, cómo reformar el Estado desde una perspectiva de género, es una charla que debemos tener. Y bueno, y cómo formar todas partes de estas discusiones, ¿verdad? Bueno, agradecer muchísimo el espacio y poder compartir con estas compañerazas, con referentas tan queridas y admiradas. Bueno, sumando también a lo que estaban comentando tanto Claudia como Monse, también Lilian, yo también pienso que es un momento, a pesar de todos los problemas que tenemos, creo que es un momento de oportunidad, porque como estaban diciendo, la realidad y las injusticias son muchísimo más claras. Entonces, ya no tiene sentido, como decía Monse, no reaccionar o no hacer algo al respecto. Y había una pregunta que decía, bueno, ¿y cómo hacer para que no solo la salud, sino todo el sistema de protección social sea una prioridad, ¿verdad? Y ahí yo creo que sí, este diálogo que estamos teniendo hoy y otros diálogos que tenemos que tener con las mismas mujeres de diferentes sectores, como también está diciendo Lilian, que son las que mejor conocen cuál es su realidad y cuáles son las dificultades que están viviendo ahora. Creo que todas esas experiencias se deberían sistematizar, y en ese sentido, si alguna nos está escuchando, o igual, si conocen a alguien, ¿verdad?, que está ahora liderando una olla o, no sé, trabajando en el barrio como referente, haciendo algo para poder cuidar a los niños en un lugar concreto, lo ideal sería que escriban, que se comuniquen entre ellas y que podamos de alguna forma sistematizar esto para pensar en una reforma del Estado de una perspectiva de género, porque sin eso no tiene sentido la reforma, la verdad. Y eso está.
Lilian, te invitamos a una reflexión final. Bueno, sí, mi minuto final, quiero retomar esto que decía Monse. Organización, datos científicos, apelar a la ciencia, tener información, y creo que esa es una exigencia clave hoy. Necesitamos que todas las políticas públicas que se están llevando a cabo ahora tengan perspectiva de género. Y para que tengan perspectiva de género, necesitamos que tengan datos desagregados, información, que se apele a la gente que conoce y que las responsables de género de todas las instituciones públicas estén donde se está haciendo política pública, no importa qué política pública, porque todas ellas tienen que tener una mirada que realmente contemple el género y la diversidad. Tenga una mirada interseccional, tenga una mirada intercultural y multicultural. Entonces, todo esto es sumamente necesario hoy, y creo que el otro elemento clave es esto último que decía Jazmín también. Ese sistema de protección social es hoy más central que nunca, teniendo como pilar clave los cuidados. Y termino diciendo que probablemente para pensar en un sistema nacional de cuidados, en una política, hay todavía trabajo que hacer, pero hoy podemos mirar cuánta plata se está prestando y en qué se está utilizando esa plata y cuánto de eso deberíamos utilizar para cuidados, para esto que también está siendo una crisis, sobre todo para las mujeres. Tenemos todavía más de 6 meses de suspensión de clases. Las madres, las que tienen criaturas en sus casas, van a pasar por situaciones difíciles aún. Hoy tenemos que ver en qué se están utilizando los 1.600 millones de dólares y lo que se piensa prestar, porque también hay un planteamiento de prestar más, y entonces hacer la exigencia como para que se generen políticas paliativas de cuidados que hagan que las mujeres no pasen por esto que decía Claudia, que las penas se vayan encimando cada vez más. Así que agradecer, por supuesto, a Tereré Cómplice, maravilloso este panel, y espero que continuemos con todo este debate y le demos cada vez mayor visibilidad a algo que cuesta mucho visibilizar, porque la mirada de género es algo que todavía para mucha gente sigue siendo una cuestión que le cuesta plantearlo. Así que gracias. Bueno, quiero agradecerles nuevamente a Claudia, sobre todo por la trasnochada que te pegaste, Claudia, con la diferencia horaria, a Monse, a Jazmín y a Lilian. De verdad que para mí es un lujo escucharles y compartir reflexiones tan certeras, tan claras y sobre todo tan comprometidas, que eso es muy interesante y es un aporte que se ve muy interesante desde el debate de género con estas compañeras. Además de agradecerles a las panelistas de lujo que tenemos, quiero agradecerles también a Fernando Martínez y a Coralí Arbo, que estuvieron acompañando todo el panel en el off y ayudándome a mí en esta tarea de moderación tecnológica que es bastante complicada. Y finalmente, invitarle a quienes no pudieron ver todo el panel y están interesados a que nos busquen en Facebook, en Twitter, en Instagram, y agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado y que ha hecho reflexiones tan interesantes y pedirles disculpas a la par por aquellas preguntas que ya no nos alcanzó el tiempo en responder. Esperemos que de esas preguntas podamos retomarlas y plantearles artículos desde la página, desde el blog de Tereré Cómplice, que sería sumamente interesante, o incluso invitarles a ustedes mismos que hacen esas reflexiones o esas preguntas, a ver si es que no quieren colaborar con nosotros escribiendo un artículo que para nosotros será más que placentero. Eso es todo por hoy. Les recordamos que el jueves que viene tenemos otro panel dentro de este ciclo de la pandemia y la crisis hacia un nuevo contrato social. Muy buenas noches a todos y que tengan un muy lindo día mañana.